La desolación y la oscuridad se apoderaron de las personas, pues habían perdido su patrimonio. Y como el profeta Amós más tarde declaró que la casa de David había caído. Y el trono de David se enredó en insidias y malas hierbas con oxio, y al parecer condenado al olvido eterno. Si no fuera por la promesa de Dios a su siervo David, que establecería su trono para siempre. Hoy, en Renovando tu Mente, la historia del reino dividido. Saludos y gracias por la sintonía. Hoy continuamos con la 17ª entrega de esta amplia serie de profunda enseñanza bíblica que hemos titulado Del polvo a la gloria. Los gloriosos y grandes reinos de David y Salomón se desvanecieron rápidamente durante los gobiernos de los reyes que le sucedieron. Durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, se produjo una división entre el reino del norte y el reino del sur, de la cual Israel nunca se recuperó. La historia subsiguiente del reino dividido es un descenso gradual hacia la idolatría, la derrota y la destrucción nacional. En esta clase examinaremos la historia del reino dividido. Escuchemos una vez más al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza. Hemos titulado esta serie Del polvo a la gloria, y obviamente las imágenes que usamos de polvo y gloria se refieren a la vista panorámica de la historia de la redención, empezando con la creación y avanzando inexorablemente hacia las promesas que encontramos en Apocalipsis, que hablan de la venida de la gloria de Cristo. Pero en un sentido más estricto, podemos considerar este periodo de tiempo que estamos viendo ahora en términos del polvo a la gloria en miniatura. El reino empieza en el polvo de los llanos del desierto de Sinaí, cuando Dios crea para sí una nación bajo el liderazgo de Moisés, y este pueblo luego deambula por el polvo a través de la experiencia del desierto y luego a través del periodo de los jueces. Y el polvo empieza a convertirse en gloria con el reino de David. Pero en muy poco tiempo, la gloria se vuelve polvo otra vez. Y este regreso al polvo se lleva a cabo al final de la vida de Salomón. Leemos sobre esto en el capítulo 11 del primer libro de Reyes, empezando en el verso 26. Allí leemos: y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Sereda, cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Zerúa, era siervo de Salomón y se rebeló contra el rey. Bueno, así como David tuvo que soportar numerosas revueltas y conspiraciones en su reino, ahora Salomón tiene que soportar un levantamiento contra sí mismo. Ahora bien, el verso 27 es significativo porque leemos estas palabras: y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado el Milo y cerrado la brecha de la ciudad de su padre David. Este Jeroboam era guerrero valiente, y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puso al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Ahora recordarán que dije en nuestra última sesión que una de las cosas que llevó al colapso del Reino Unido fue el gran error necio de Salomón de esclavizar a una parte de su propio pueblo para ser el instrumento del gobierno para aumentar el esplendor de su reino. Irónicamente, fue a Jeroboam a quien Salomón seleccionó debido a su coraje, su valentía y su espíritu esforzado, poniendo a Jeroboam al frente de la tarea de dirigir esta fuerza laboral humana. Pues bien, a continuación leemos que cuando Jeroboam salió de Jerusalén,
el profeta Ahías, silonita, lo encontró en el camino. Ahías se había puesto un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba sobre sí, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor Dios de Israel: he aquí, arrancaré el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Ahora permítanme hacer una pequeña pausa. Jeroboam sale y se encuentra con este hombre, que es un profeta, y los dos están solos, y el profeta tiene esta hermosa túnica nueva. Y una de las cosas características que encontramos en el Antiguo Testamento con los profetas es que a menudo comunican la palabra del Señor a sus oyentes por medio de un ejemplo práctico, donde alguna acción concreta se lleva a cabo de forma gráfica, que simboliza o representa una inminente acción de Dios. Y esto es lo que ocurre en este encuentro, pues el profeta toma esta bella prenda de vestir y la rasga en 12 partes. Sin duda el significado del número 12 no es difícil de entender. Las 12 piezas se refieren a las 12 tribus de Israel. Y ahora el profeta le dice a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos de esta prenda, y luego le explica que Dios le ha hablado, que él estaba juzgando a Salomón por su pecado, y como resultado de la desobediencia de Salomón, el juicio de Dios está viniendo sobre la nación, y que él va a partir el Reino Unido en 2, y que va a dar 10 tribus a Jeroboam y las va a quitar del control de Salomón. Bueno, continuemos entonces. Él dijo: pero él tendrá una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel. Ahora bien, parece que tenemos un problema aquí, porque él tiene 12 piezas de tela y dice que solo le dará una tribu a Salomón. Bueno, todo se reduce a que los levitas no fueron considerados como una de las tribus, y más tarde se divide la herencia entre Efraín y Manasés, los hijos de José. El punto es que la tribu que va a quedar bajo el control de Salomón es la tribu de Judá, la cual nos recuerda la bendición patriarcal de Jacob siglos antes, cuando dijo: el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo. De modo que la dinastía que Dios crea con David es una sucesión real que se da a la tribu de Judá. Y la única razón que podemos imaginar por la cual Dios no le quita toda la nación a Salomón, sino que conserva un trozo de tela para Salomón, es por respeto a la promesa patriarcal y por el amor de Dios hacia David, y la promesa a David, la promesa que Dios hizo a David, que él tendría a alguien en su trono para siempre. Ahora, veamos lo que ocurre como resultado de estas cosas. Versículo 36. Y a su hijo daré una tribu, es decir, al hijo de David, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Y a ti te tomaré y reinarás sobre todo lo que desees, y serás rey sobre Israel. Este es el primer indicio del reino dividido. Y cuando hablamos del reino dividido, esta nación que anteriormente había sido llamada Israel, ahora está partida en 2, y entonces el reino del norte se llama desde entonces el reino de Israel, y el reino del sur, el cual contiene la ciudad de Jerusalén, se llama el reino de Judá. De modo que ahora este reino del sur lleva el nombre de la tribu que se reservó para los descendientes de David,
y de Salomón. Luego, se nos narra la muerte de Salomón y la respuesta de su hijo Roboam. En el capítulo 12, esto a veces es confuso porque estamos hablando de Jeroboam y también de Roboam. Ellos no son hermanos. Jeroboam no era hijo de Salomón. Roboam era el hijo de Salomón. Y esto es lo que leemos sobre Roboam en el capítulo 12. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Entonces, cuando lo supo Jeroboam, enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron con Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: idos por 3 días, después volved a mí. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Ahora ven lo que está pasando. Hay una gran reunión en Siquem y Jeroboam viene con todo su ejército. Y él tiene ahora el poder para mover a todas estas tribus contra el sucesor de Salomón, cuyo nombre es Roboam. Pero él le da a Roboam la oportunidad de preservar la unión, de preservar a la nación. Él dice: la mano de tu padre era dura sobre nosotros. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la misma empresa en la que el mismo Jeroboam estaba envuelto, al trabajo forzado de su propio pueblo. Y debido a eso, el pueblo está impaciente y está listo para escapar, están listos para una guerra civil. Pero Jeroboam le dice a Roboam: si nos prometes que pondrás fin a este tipo de opresión, seremos leales a tu reino y no habrá ninguna división, no habrá ninguna separación. Así que básicamente Roboam dice: déjame pensar al respecto. Él dice: váyanse por 3 días, vamos a reunirnos y veremos qué pasa. Mientras tanto, Roboam consulta a los ancianos en búsqueda de su consejo y dijo: ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y le sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Vaya, eso es gran sabiduría. ¿Qué le están diciendo a Roboam? ¿Quieres que este pueblo te sirva? Bueno, si quieres que te sirvan, tú tienes que servirles. Porque el rol del rey no es oprimir a su pueblo, sino servir a su pueblo. El rey debe ser un siervo de Dios que está al servicio de las personas que gobierna. Como dijimos antes, cuando se estableció el reino por primera vez, el rey de Israel nunca tuvo la autoridad de autonomía. Cada rey en la nación era responsable ante la ley del rey para estar al servicio de Yahvé, quien solo él era el único rey supremo del pueblo. Pero el registro que encontramos aquí es el registro de un rey y reina, uno tras otro, quienes se atribuyeron para ellos mismos la autoridad y el respeto que le pertenecen solo a Dios. Así que ahora el consejo de los ancianos para Roboam es: sirve al pueblo y ellos te servirán. Bueno, escucha su respuesta. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y les dijo: ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo.
diciendo: mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Los jóvenes están llenos de ellos mismos y crecen y comparten y disfrutan del poder de Roboam. Ellos le dicen: no escuches a los ancianos que son débiles y que quieren reducir y disminuir el poder que tienes. Déjanos estar contigo. Toma el poder. No cedas ni un milímetro de ese poder. Y di a estas personas: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Si piensan que estaban en problemas con él, entonces sométanse, o realmente se las voy a poner como nunca se lo imaginaron. Entonces él hizo este anuncio a Jeroboam y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Y cuando esto sucedió, el pueblo le respondió diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Así que ahora empieza la guerra civil y la nación se divide. Y la división de este pueblo duraría siglo tras siglo tras siglo. Y la historia posterior de las condiciones, tanto en el norte como en el sur, parece un prontuario criminal, sobre todo en el norte. Tan pronto como Jeroboam asume el poder y el control en el reino del norte, Israel va y crea 2 sitios sagrados especiales y consagra un becerro de oro, diciendo: este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Tan pronto él asume el poder del reino del norte, dirige la gente hacia la práctica de la idolatría, lo que se convierte en un microcosmos de la historia futura del reino del norte. Permítanme decir un par de cosas acerca de este periodo del reino dividido que se describe aquí, tanto en el primer y segundo libro de Crónicas como en el libro de Reyes. Y sé que la gente se estanca al leer este periodo, pero la historia que se desarrolla en los días siguientes es absolutamente crucial para comprender todo el alcance de la fe del Antiguo Testamento. El reino del norte, después del tiempo de la división, dura unos 200 años. Y en ese periodo de 200 años hay 20 reyes. Ahora hagan un cálculo. La duración promedio de la monarquía en el reino del norte por el resto de su historia fue de 10 años. Ahora, algunos de ellos no duraron ni 10 semanas, pero el promedio es de 10 años. Y en ese periodo de 200 años hay 20 reyes, 9 familias, 9 dinastías diferentes que compiten por la supremacía en el reino del norte. Ahora hablamos en la historia británica de los Tudor y los Windsor y así por el estilo, y se habla de distintas casas o familias de donde proceden los monarcas. Pues bien, en el reino del norte hay tanta interrupción, tanta división, tanta intriga, tanta rivalidad fratricida, que no hay estabilidad. 20 reyes, 9 familias distintas. Una de las familias más importantes en el reino del norte fue la denominada Casa de Omri. Omri fue importante por establecer una capital central rival y un lugar central de adoración para Judá y Jerusalén.
Él hizo que la capital del reino del norte fuera la ciudad de Samaria. Ahora, tal vez no has oído mucho acerca de Omri. Era tan capaz como administrador y gobernante, pero a la vez despreciablemente malo en su comportamiento religioso. Omri realmente acentuó el cambio del reino del norte a la práctica idolátrica. Tal vez el más ilustre descendiente de la dinastía de Omri fue un tipo del que has oído hablar, que se ha inmortalizado como en ningún otro lugar, como el capitán del Pequod en la novela Moby Dick por Herman Melville, Acab, quien se convierte en el rey del reino del norte. Acab es sinónimo de maldad. Este se casa con una mujer que sigue con vehemencia sus costumbres paganas y cuyo deseo es que el reino del norte adore a sus dioses, que haya un renacimiento de la idolatría en la tierra. Y su nombre, por supuesto, es Jezabel. Ella se ha asociado tanto con la maldad que incluso hoy, si una mujer es conocida por su extraordinaria maldad, se dice de ella es una Jezabel. Fue la maldad en el reino del norte que provocó, en primer lugar, el levantamiento de toda una nueva línea de profetas encabezada por Elías, a quien vamos a ver más adelante. Mientras tanto, en la tierra del sur, el reino del sur mantiene cierta estabilidad, aunque sin duda no fue una época de gran piedad. Aparecen entre algunos de los reyes del sur algunos hombres de Dios. Y hubo reformas que se realizaron ocasionalmente durante este periodo, pero el reino del sur, a diferencia del reino del norte, duró aproximadamente 350 años. Ahora bien, esto es lo que creo que es fascinante, que el reino del norte, el cual solo duró 200 años, tuvo 20 reyes y 9 familias. Pero el reino del sur tuvo 20 reyes durante un periodo de 350 años, casi el doble que el reino del norte, pero el mismo número de reyes. Y como había sido ordenado por Dios y de acuerdo con su providencia, solo una familia. De modo que permaneció intacta la sucesión dinástica de David por 350 años después de la división del reino, por lo que la casa de David se conserva de generación en honor de Jerusalén y de la casa de Dios. En el año 722, el reino del norte cayó ante los invasores asirios y la gente del norte fue llevada cautiva. En el año 586 y 587 a.C., Jerusalén cayó ante los babilonios. Y así, a partir de este periodo de la división, viene el gran cautiverio, donde vemos finalmente la caída de los dos reinos, el norte y el sur. Primero, el reino del norte con la caída de Samaria en el 722. Luego, en el año 586, la caída de Jerusalén y la caída del reino de Judá. La desolación y la oscuridad se apoderaron de las personas, pues habían perdido su patrimonio. Y como el profeta Amós más tarde declaró que la casa de David había caído. Y el trono de David se enredó en insidias y malas hierbas, con oxio, y al parecer condenado al olvido eterno. Si no fuera por la promesa de Dios a su siervo David, que establecería su trono para siempre. Y como diría Amós en el futuro próximo, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Todo esto apunta a gritos hacia el futuro, a la venida del Hijo de David, que es mayor que David, a quien el reino se da por los siglos de los siglos. El profeta Amós declaró que la casa de David había caído.
pero predijo que algún día sería restaurada. Y damos gloria a Dios por Jesús, el supremo Hijo de David, quien un día vino a reclamar su trono y su reino durará para siempre. La vida de Elías es una de las más dramáticas y significativas entre los profetas de las Escrituras. Se caracteriza por milagros, maravillas, enfrentamientos memorables con el enemigo y un profundo apego al Dios al que sirvió. En el siguiente capítulo de esta serie, R.C. Sproul nos habla sobre la extraordinaria vida y ministerio de Elías. Renovando tu mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. También te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy, y además encontrarás una amplia variedad de recursos tales como clases, artículos y contenido multimedia con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. Te invitamos a sintonizarnos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y a unirte a nuestra comunidad virtual en las redes sociales.